Listo, entonces mientras llegan sus compañeros, pues la idea es explicarles hoy todos los temas que más se puedan para ponernos al día. En algunas actividades pues nos encontramos un poquito retrasados y yo sé que algunos compañeros ya enviaron las actividades, no se las pude calificar porque realmente estaba ocupado con dos grupos, dos fichas que salían ahorita, tenía que calificarlas y pues una N cantidad de cosas, pues que me hicieron dejar sus actividades de lado por un rato. ¿Listo? Pero ya este fin de semana yo me pongo al día con ustedes. Bueno, muchachos, entonces la formación pasada, nosotros hablamos del modelo entidad-relación, mejor conocido como el MER. Y también hablamos del modelo relacional. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguno de ustedes estuvo en la formación pasada? ¿O al menos leyó algo sobre eso? Listo. Bueno, entonces sigamos. Cuando nosotros nos hablan de MER, pues realmente es este modelo entidad-relación. ¿Sí? Nosotros la formación pasada ya habíamos hablado de las entidades, habíamos hablado de los atributos, ¿sí? Entonces, es como para recordar mientras sus compañeros llegan. ¿Listo? La idea no es centrarnos pues totalmente en esto porque ya lo habíamos visto en la formación pasada. También estábamos hablando de la cardinalidad. ¿Listo? La cardinalidad lo que nos hace a nosotros, con lo que nos ayuda a nosotros, regálame un segundito. Listo. La cardinalidad con lo que nos ayuda a nosotros es uniendo como tal nuestras entidades. ¿Listo? Por eso se llama entidad-relación. Tenemos relaciones con las entidades. Las entidades pues son como tal un rectángulo, ¿sí? Las relaciones pues es lo que le llaman cardinalidad. Puede ser de uno a muchos, de muchos a muchos o de uno a uno. Ya eso pues lo vimos la formación pasada. Entonces nosotros habíamos hecho un ejercicio en día como tal. ¿Sí? Yo les sugerí pues que instalaran esta herramienta que se llama día, que nos permite a nosotros organizar el tema para hacer nuestro diagrama. Este diagrama ustedes tienen que hacerlo con base a su proyecto. Ustedes ya tienen que ir pensando en un proyecto el cual ya van a realizar. Creo que ya han venido trabajando en él. Les sugiero que entre ustedes y sus compañeros traten de crear un grupo de trabajo. ¿Listo? Máximo 3 personas. ¿Por qué? Porque lo que se viene en adelante es muchísimo, es mucho trabajo. Entonces es bueno estar en un grupo y empezar a trabajar. Día nos muestra a nosotros varios diagramas. En este caso, pues nos interesa el ER, entidad relación. Entonces aquí están todas las entidades. Yo le doy clic y selecciono las entidades que yo quiera. Acá está la relación, ¿sí? Que es lo que me va a permitir hacer una relación entre entidades. Luego yo les comenté sobre entidades débiles. Las entidades débiles siempre van a depender de una entidad fuerte. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si les coloqué el ejemplo de la casa y el baño, que si yo destruyo el baño, no se destruye, digamos, la casa. Entonces, una entidad débil sería un baño. Pero si yo destruyo la casa, por ende, el baño también se va a destruir. ¿Listo? Es como, digamos, usuario cuenta. Entonces hay una cuenta que depende de un usuario. Entonces, si ese usuario no existe, la cuenta debería desaparecer, ¿sí? En caso de borrar ese usuario. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar eh, producto. ¿Listo? Entonces, las entidades por lo regular siempre van en plural. ¿Sí? Y categorías. ¿Listo? En cuanto a cardinalidad, estamos hablando de que nuestro producto y nuestra categoría, decimos que un producto tiene, una categoría tiene muchos productos. Entonces, aquí es donde empieza mi cardinalidad y voy a colocarle uno, le voy a aplicar y aceptar. ¿Sí? Y le digo que una categoría tiene muchos productos. Ya producto le voy a decir muchos. Aplicar, aplicar. ¿Listo? Ahí ya tendría. Esto pues es del verbo tener, entonces
tiene, por lo regular siempre va a ser un verbo acá, ¿listo? O posee, bueno, ya dependiendo de lo que sea, ¿listo? Entonces aquí ya tenemos nuestra categoría, nuestro producto, ¿listo? Esto tiene atributos que son los que van como tal a describir, en este caso, mi categoría, ¿listo? Entonces un producto por lo regular tiene un ID y le voy a decir que este va a ser mi posible clave. Le digo aplicar y le digo aceptar. Cuando un atributo es posible clave primaria, ¿sí? Ya les explico que es una clave primaria, él nos coloca por debajo una línea, ¿listo? Entonces con eso yo identifico que él puede tener como tal, puede ser mi clave, ¿listo? Ahora, igual va para la categoría. Entonces, como siempre les comento, pues estos atributos es la descripción como tal de una categoría, ¿listo? Un producto también tiene un nombre, ¿listo? Aplicar, aplicar. La categoría también tiene un nombre. Entonces, hay un problema con esto y es que no pueden llevar sí pueden llevar los dos, digamos como tal, el mismo nombre del atributo. Pero si ustedes hacen una consulta más adelante en una base de datos, esto les va a generar un error de ambigüedad. Por ejemplo, si yo hago una consulta entre estas dos tablas y le digo seleccióneme el nombre, él no va a saber si es el nombre del producto o el nombre de la categoría. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de consulta, en la parte de adelante primero colocamos la tabla, punto y el nombre. Pero para evitarnos todo eso, por lo regular siempre se trata de colocar las cuatro primeras letras, por ejemplo en este caso nombre, y le voy a poner cate de categoría. Le voy a aplicar y aplicar. Lo mismo voy a hacer con este, le voy a decir nombre de producto. ¿Listo? De esa forma, cuando esté construyendo digamos, mis tablas, porque esto es la estructura de la base de datos, ¿listo? Ya podríamos nosotros empezar a organizar este tema. ¿Listo? ¿Qué más tiene un producto? Un producto tiene un stop, pero si lo queremos colocar en español, pues yo le voy a decir que tiene una cantidad, ¿sí? Y n cantidad de cosas. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos parte de lo que necesitamos. Ahora, esto se convierte, esto se, esto se va a convertir como tal en el modelo relacional. Yo también les sugerí que hay un programa que se llama StarUML, también se puede hacer en día, ¿sí? Pero realmente me gusta más StarUML para hacer como tal esta partecita. Por ejemplo, entonces, cuando nosotros estemos trabajando, acá le puedo decir archivo, le puedo decir guardar como, extensión de día, o sea, ustedes lo guardan con la extensión de día y pueden modificar el archivo. ¿Listo? En caso de que les diga, esta relación está mal, ustedes pueden ingresar y modificar el archivo. ¿Listo? A mí me tienen que entregar es una imagen. Entonces, ustedes le dicen exportar y acá escogen una imagen PNG. ¿Listo? Le voy a decir que lo quiero en descarga. Bueno, vamos a dejarlo en el escritorio por ahora. Y le voy a decir guardar. Ya acaba de guardar como tal una imagen. ¿Listo? Si yo entro por acá, regálame un segundito. Voy acá y busco mi imagen que me tuvo que haber creado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a escritorio, fecha de modificación y aquí está mi imagen. ¿Listo? Esta imagen es lo que ustedes tienen que entregar. ¿Listo? Obviamente, digamos, ellas tienen una relación. La vez pasada les expliqué cómo se hacía. Si ustedes lo toman desde el centro hasta el centro, ustedes pueden mover el atributo, ¿sí? Y la flecha se va a ir organizando con él. Si ustedes toman el atributo desde una esquina, ¿sí? No va a permitir, digamos, organizar y mire que él se va en algún momento a cruzar en sí mismo, pero mire que si lo hago de esta manera, no.
¿Listo? Entonces, ese tipo de relaciones ustedes la deben de tener. Si ustedes miran acá, permítanme un segundo. Esto ya es un modelo más complejo, ¿listo? Entonces, así es como ustedes ya lo van a empezar a mirar, ¿listo? Entonces, digamos, ya tengo digamos, mi modelo y lo voy a convertir en el modelo relacional. ¿Listo? Entonces, ya los modelos relacionales vienen de esta forma. Acá una imagen. Por ejemplo, este ya es un modelo relacional. Si lo alcanzan a notar, entonces ya tiene tablas, tiene campos, ¿listo? Entonces ya dependiendo de lo que ustedes necesitan. Voy a llevar esto a mi modelo relacional en StarUML. ¿Listo? En StarUML, si yo le doy clic derecho acá en modelo, le digo que quiero agregar un diagrama y pues en este caso le digo que quiero un ER, entidad relación. ¿Listo? Acá él me pone, acá me pone como tal la entidad y ahí ya tengo mi entidad. ¿Cómo voy a llamar yo a mi entidad? Lo mismo que como la tengo en la otra, categorías. ¿Listo? Ya mi entidad se llama categorías. Ahora le voy a dar clic aquí donde dice adicionar columna. Cuando yo quiero adicionar columnas, ahí es donde voy a colocar, digamos, los campos o los atributos. Acá en el MER son atributos, acá ya son como tal campos. Entonces yo le voy a decir que quiero el ID. ¿Listo? Coloco dos puntos y le digo el tipo de dato. Los tipos de datos, ya esto me lleva a otra partecita que igual, digamos, cuando ustedes estén leyendo el documento, los tipos de datos son cómo se va a guardar esa información. Por ejemplo, hay tipos de datos string que van a guardar caracteres, hay tipos de datos numéricos que van a guardar, como su nombre lo dice, números, hay decimal que van a guardar como tal tipo de dato decimal. Regalen un segundito. ¿Listo? Tenemos un tipo de dato date que nos va a guardar como tal las fechas. Entonces, todo eso les va a ir apareciendo. Entonces, por ejemplo, el ID, yo quiero que sea numérico. ¿Listo? Entonces, le voy a decir que sea entero. ¿Listo? Los números enteros se escriben int. ¿Listo? Entonces, si yo le digo acá que le doy a más, él ya me coloca, de un lado me coloca el nombre y del otro lado me coloca el tipo de dato que es. Luego quiero el nombre de la categoría. Entonces acuérdense que nosotros lo llamamos nom, cate, ¿listo? Y en este caso va a ser un string. Entonces yo le digo que va a ser un string. ¿Listo? Y le voy a dar acá donde hay más. Y así voy creando todo lo que necesito. En este caso, yo puedo colocar una descripción y entonces mi descripción va a ser de categoría y listo. Y mire que ya tengo más o menos mi tablita. Si, digamos, me hizo falta, por ejemplo, acá el tipo de dato, pues le doy doble clic, coloco punto y le digo string. Listo. Y ya está. ¿Sí? Aquí tengo mi posible tabla. Entonces, por ejemplo, si ustedes seleccionan, ya en la parte de abajo van a tener unos pequeños atributos acá, en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, yo voy a seleccionar este campo y le voy a decir que este campo va a ser mi llave primaria. ¿Listo? Y si ustedes miran acá, él coloca PK. En este caso es llave primaria o primary key. ¿Listo? Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, aquí lo dejé como una llave candidata. Acá le doy doble clic y le voy a decir que este va a ser mi posible clave. Aplicar y aceptar. ¿Sí ven? Aquí aparece que él va a ser mi posible clave. Acá tengo el nombre
Y pues me faltó la descripción, también la puedo poner sin ningún problema. Y simplemente edito y le digo descripción. ¿Listo? Primero uno hace este y luego hace el otro, pero por tiempo voy a ir haciendo los dos al tiempo. ¿Listo? Entonces, este va con este. Este no, la flecha no tiene dirección, ¿sí? No necesita apuntar directamente. Estoy hablando de los atributos, ¿listo? No tienen dirección, ¿sí? Pero acá sí tienen dirección. Esta rayita, esta línea que ustedes ven acá, significa 1, esta que está aquí, ¿listo? Y esta que está acá, significa muchos. Que ustedes si no lo alcanzan a ver bien, parece como una patica de gallina. ¿Listo? Entonces se dibuja de esa forma. Entonces voy a crear mi otra tabla. Entonces, por ejemplo, en este caso va a ser mi tabla de producto. Entonces voy a darle la entidad y le voy a decir que esto va a ser productos. ¿Listo? Bueno, lo dejé en minúscula, eso no es problema. Y voy a agregar otro. Entonces, en este caso, acuérdense que le puedo decir ID y 2 puntos entero o int. ¿Listo? Y le doy más. En este caso, esto va a ser num product. ¿Listo? Y 2 puntos y esto va a ser string. ¿Listo? Y así sucesivamente. Para no hacer, digamos, el cuento tan largo, vamos a colocarle que esto va a ser una descripción de mi producto. ¿Listo? 2 puntos y le voy a decir que va a ser string. Listo, ya estaría. Acá, algo que ustedes tienen que saber es lo que significa una llave primaria, una llave foránea. ¿Listo? Una llave primaria es digamos, algo único en la tabla, que no se va a repetir. Por ejemplo, si hablamos de carros, algo único viene siendo la placa. Por favor, un dedito arriba si me escuchan bien. Listo. Gustavo, cuéntame. ¿No? Listo. Entonces, digamos, cuando hablamos de carros es la placa. La placa no se repite. Cuando hablamos de personas, ¿listo? Es el número de documento. El número de documento tampoco se repite en un país. ¿Listo? Entonces, esas son nuestras llaves primarias. Entonces, por ejemplo, a producto también le voy a decir que esta va a ser mi llave primaria. Pero, para nosotros hacer esta relación que ustedes ven aquí, ¿sí? Tienen que identificar quién tiene muchos, ¿sí? ¿Quién tiene esta patita? Quien tiene muchos es quien va a llevar la llave foránea. ¿Qué es una llave foránea? Una llave foránea es la llave primaria de otra tabla. ¿Sí es claro? Entonces, acá yo necesito que producto tenga la llave primaria que tiene categoría. Por eso yo necesito crear otro campo y acá le voy a decir que este va a ser, para identificarlo, voy a llamarlo como el nombre de la tabla. Entonces le voy a decir categoría. No lo voy a poner en plural, lo voy a dejar en singular porque va a ser uno solo. ¿Listo? Por registro. Un guión al piso, acostumbren de colocarle guión al piso o underscore, como realmente se llama. ¿Listo? No coloquen guión medio porque ese guión medio muchos gestores de bases de datos a veces lo rechazan. Entonces acostumbren de ponerle guión al piso. Entonces yo siempre para identificar ese tipo de campos lo llamo como se llama la tabla en singular y aparte de eso le coloco el campo. Entonces le digo categoría ID. ¿Listo? Tengo que colocarle el mismo tipo de dato, porque si yo no le coloco el mismo tipo de dato, él me va a generar un error al momento de ingresar datos. Aquí ustedes no van a ver el error, pero cuando generen la base de datos sí lo van a ver. ¿Listo? Entonces,
ID y como arriba es un entero, pues le digo que es entero y listo. Ahora, yo voy a seleccionar mi campo y le voy a decir a ese campo, mire que en la parte de abajo, como les decía, él me muestra varias opciones. Entonces, aquí me muestra, bueno, les voy a describir aquí rapidito. Él me muestra el nombre del campo, me muestra el tipo de dato del campo, aquí me dice que es un entero, me da la longitud del campo, ¿sí? En este caso es 0, no le he dado ningún tipo de longitud, él me dice que yo le puedo decir que es el primary key o le digo que es la foreign key, ¿listo? La llave foránea como tal. Entonces yo le voy a decir que esa es mi llave foránea. Entonces lo selecciono y le digo que es la foreign key y me le pone FK. ¿Listo? Ahora, en la otra partecita, ustedes van a encontrar las relaciones. ¿Sí? Está como siempre, de 1 a 1, como les había dicho, está de 1 a muchos y está de muchos a muchos. Esta que yo les dije que esta toca romperla, dado el caso que encuentren en su base de datos, la encuentran, toca romperla con una tercera tabla, que en este caso se llama tabla pivote. Los que quieran profundizar en una tabla pivote, tranquilamente pueden ir a una lectura. No sé si, no me acuerdo si como tal la guía les informa de la tabla pivote. ¿Listo? Ya vamos a revisar también la guía. Entonces, ya sabiendo esto, ya puedo colocar de 1 a muchos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mi foreign key me lo permite. Entonces yo acá voy a escoger de 1 a muchos. ¿Quién tiene 1? Categoría. ¿Quién tiene muchos? Productos. ¿Qué quiere decir? Que una categoría tiene muchos productos. Y miren el tipo de relación que me acaba de crear, de 1 a muchos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Otra cosa muy importante, cuando ustedes creen una base de datos, siempre tienen que comenzar por las tablas que tienen 1, porque las tablas de muchos siempre van a depender de las que tienen 1. Y al momento de llenarlo, ese es el orden. Y esa es la forma de crearlo. Si me hago entender, por ejemplo, vamos a buscar un MER por acá rapidito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar este modelo. Vamos a ampliarlo a ver si nos deja. Listo. Entonces, por ejemplo, en este que ustedes tienen acá, si yo miro rápido, identifico que esta tabla, situación de nacionalidad, esta tabla, representante, esta tabla, ¿qué dice ahí? Demarcación, esta pie, esta de países, esta de estadios, todas estas tablas son las primeras que deben de crear. ¿Por qué? Porque las otras dependen de ella. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, si yo quiero crear jugadores, esta debería ser la última tabla que yo puedo crear. ¿Por qué? Porque cuando yo digo jugadores, tengo que tener creado países para saber de qué país es el jugador, ¿sí? Y así sucesivamente. Y si ustedes se dan cuenta, casi todas apuntan a jugadores. ¿Qué quiere decir? Que los jugadores es lo último que se crea. ¿Sí es claro? Un ejemplo mucho más claro, por ejemplo, departamentos y países, departamentos y municipios. ¿Sí? Yo no puedo crear la tabla de municipios sin antes tener una tabla de departamentos. No puedo crear una tabla de departamentos sin antes tener una tabla de país, porque necesito saber a qué país pertenece el departamento y necesito saber a qué municipio, sí, ese municipio a qué departamento pertenece. ¿Sí es claro hasta ahí? Entonces, por ejemplo, un país tiene muchos departamentos y un departamento tiene muchos municipios. ¿Sí es claro hasta ahí, muchachos? Dedito arriba, por favor.
Profe, qué pena, su merced está mostrando pantalla y yo Sí, no señor. veo. No me salía, ahorita no lo estaba escuchando, profe. ¿Los demás pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, ahí sí. Creo que, digamos, es su merced el que tiene el problema. Vale, el profe va a salir o va a volver a intentar entrar. Listo. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan, porque si no, cuando estén poblando la base de datos, cuando hablamos de poblar, es llenar, o sea, cuando empezamos a llenar nuestra base de datos. Entonces, ya tenemos el producto y tenemos la categoría. ¿Listo? Hasta ahí tenía que explicarle la vez pasada. Ahora, vamos como tal a nuestro modelo. Entonces, ustedes tienen que empezar a leer como tal estos objetos, estas OVAs, ¿listo? Entonces aquí les va a dar la instrucción, les va a decir cómo se hacen. En este caso les va a hablar de MySQL. MySQL es el gestor de base de datos con el que vamos a trabajar. O Workbench, ¿sí? Cualquiera de los dos funciona y van a trabajar, ¿sí? Aquí les pide pues que instalen MySQL directamente. Yo pues en este caso yo utilizo algo que se llama SAM, ¿sí? Es esta herramienta que me permite trabajar MySQL de una manera mucho más sencilla, ¿sí? Realmente pues ahí sí ustedes deciden. ¿Listo? Entonces aquí les habla de MySQL. MySQL simplemente es el gestor. O sea, nosotros no podemos manipular las bases de datos directamente. Lo manipulamos mediante gestores. ¿Listo? En este caso, pues este es el que vamos a empezar a trabajar. Les voy a recomendar que los que vayan a hacer aplicaciones de escritorio también tienen que tener una versión web. ¿Por qué? Porque hay actividades que piden exclusivamente que se trabaje web. ¿Listo? Entonces, les recomiendo mejor que creen todos una versión web y se eviten dolores de cabeza más adelante, porque si no les va a tocar crear dos. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Allá nos hablan de MySQL y aquí nos hablan de MariaDB. MariaDB realmente es un gemelo de MySQL. ¿Qué pasó con MySQL? Simplemente que era código libre, lo compró una compañía, lo quería privatizar, entonces el que creó MySQL creó después MariaDB y lo dejó pues con una licencia esta GPL. ¿Listo? Estas son licencias públicas. Tienen que tener cuidado con los software que van a utilizar. Cuando vean que una licencia es GPL, lo pueden utilizar sin ningún problema. No van a tener inconvenientes más adelante. ¿Sí? Tienen que mirar el tema de licenciamiento. Eso es importante. ¿Listo? Entonces, pues aquí les hablan de la implementación. Bueno, aquí también les hablan de, digamos, de una factura. ¿Listo? Entonces, eso ustedes tienen que leerlo. ¿Listo? Aquí les dicen cómo crear, digamos, una factura. Por ejemplo, yo les hago una pregunta a ustedes, aquí rapidito como por charlar un rato. Si ustedes ven esta factura, ¿cuántas tablas creen que pueden salir de ahí? Ya saben más o menos lo que es una tabla, ¿cierto? O sea, ¿cuántas entidades de estas creen que podrían salir de ahí? Estas entidades. ¿Cuántas de esas creen ustedes que pueden salir de ahí? Tranquilo, muchachos, hablen con confianza. Esto no es para colchar a nadie. Esto es para charlar con ustedes. Profe, pues yo opino que dos, no sé. No, tranquila, no te preocupes. Estamos aprendiendo. Pues yo creo que la de Realmente, factura y pues como una de productos, o sí, un bar que habla de, bueno, habla de honorarios, mano de obra. Sí, una que se llame factura y pues que describa como los datos de la factura y otra que ya se base como en lo que estamos hablando ahí de descripción, pues
Opino, no sé si se hace. No te preocupes, acá todas las ideas son válidas. Entonces, muchachos, a simple vista, nosotros acá vamos a encontrar una que sería esta parte. ¿Quién sería este? Ay, me di cuenta que hay otra, puede salir otra que es como los datos de la compañía, según miro ahí, como, Sí. Tenemos esta partecita que es el cliente. ¿Listo? Tenemos esta partecita que pertenece como tal a la tabla de factura. ¿Listo? Tenemos esta otra que pertenece al detalle de la factura. Algo que ustedes tienen que saber, y muy pocas personas se los van a decir así tan rápido, es que la factura se divide en dos: maestro detalle. ¿A qué me refiero con maestro detalle? Que sería cabecera y cuerpo. Entonces, en algunas empresas ustedes van a encontrar esto como maestro y esto lo van a encontrar como detalle. ¿Cuál es la diferencia? Que el maestro no se repite. ¿Sí? ¿A qué me refiero con no se repite? No se repite en esa factura. Por ejemplo, digamos facturar a. El cliente es uno solo. ¿Sí? O sea, realmente uno rara vez le cobra a dos personas. ¿Sí? El nombre de la compañía, la dirección, el estado, el teléfono es de quien factura. Eso tampoco se debe repetir. La fecha de facturación no se debe repetir. O sea, estoy hablando solo de esta factura, no de otra cosa. ¿Listo? Entonces, todo lo que no se repita, por lo regular, siempre va en el maestro, incluyendo los subtotales, los totales y los impuestos. Esto por lo regular a mí no me gusta guardarlo, ¿sí? Pero a veces es necesario. Todo lo que yo pueda calcular en el proceso, lo calculo. Y pues no tendría sentido guardarlo. Pero muchas veces depende de, como tal, digamos, de la lógica del negocio. Si el cliente me dice, guárdelo, lo guardo. Punto. El cliente manda y yo hago lo que él dice. ¿Listo? Entonces, en el detalle, por ejemplo, yo puedo tener, no sé, puedo comprar un bulto de cemento. ¿Sí? Puedo comprar 3 ladrillos. Pero después se me había olvidado y puedo comprar otros 2 bultos de cemento. Entonces, en el detalle yo puedo repetir cosas. En el maestro, no. Entonces, así se divide como tal la factura, para que lo tengan en cuenta más adelante. Listo, muchachos. Entonces, seguimos por acá. Bueno, acá mire que él empieza a describir como tal el encabezado de la factura, cómo se crea. Entonces, esta lectura ustedes tienen que hacerla sí o sí. Listo, entonces mire que acá me habla de la persona, me imagino que es el cliente, la compañía, que era lo que decía la compañera, que es como tal la información, ¿sí? Entonces mire que acá le están desglosando todo lo que ustedes dicen. Entonces mire que acá ya tenemos una persona, lo que nosotros habíamos descrito como cliente, tenemos la factura, ¿sí? Que habíamos sacado, si no estoy mal, por acá, mire. Bien, acá ya tenemos la factura, la compañía, que fue lo que dijo la compañera, y en este caso pues serían los términos, ¿sí? Que los términos nosotros no lo, que son estos que están aquí. No, los términos no son esos. Una factura, bueno, todo esto es el encabezado, ¿listo? Y después nos hablan del cuerpo como tal. Entonces también nos hablan de los productos, de la categoría, porque al detalle van amarrados los productos para saber qué producto estoy comprando. Pero miren que la categoría también va amarrado al producto. Lo que les decía como con el tema del queso y de los lácteos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo tengo la categoría de lácteos, eso va a lo que son queso, mantequilla, leche, todos los derivados, ¿sí? Entonces, y si miran hacia dónde está apuntando, que una categoría tiene muchos productos. ¿Listo? Todo esto se los explican acá, que es lo que yo les estoy comentando. Entonces, mire que acá la factura como tal ya me la están dividiendo como yo les había comentado. Este es el maestro y este es el detalle. El producto va amarrado al detalle. ¿Por qué?
porque en el detalle es donde yo tengo como tal esa información. ¿Listo? Y pues la categoría va amarrada al producto. Entonces, yo para poder generar una factura, si ustedes se van a dar cuenta, tengo que tener una categoría primero, tengo que llenar la categoría, luego tengo que llenar los productos, ¿sí? Tengo que tener los términos, tengo que tener información de la compañía, tengo que tener la persona, luego tengo que tener el encabezado y por último el producto. Así es como uno crea la base de datos y así mismo tiene que poblarla. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos acá nuestro producto, ¿sí? Este que está acá, ya lo habíamos charlado, bueno, tenemos una cantidad, etcétera, etcétera. Mire todos los, digamos, todos los campos que hay. Entonces tenemos el ID del producto, que es un entero, tenemos el ID de la categoría. Mire que acá él me está colocando, me lo está colocando de otra manera. Yo lo trabajo diferente, como les comenté. Entonces, mire que acá yo tengo la categoría y tengo el ID, ¿sí? Pero él al campo le llama ID de categoría. Y mire que acá, este es mi llave foránea, ¿sí? Si ustedes la miran, esta pertenece a esta de acá. Entonces, de esa forma, yo identifico cuál es la foránea. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a identificar acá cuáles son las foráneas. Él tiene 3 foráneas. Tendría que tener la foránea como tal de la compañía, tenía que tener la foránea del término y tenía que tener la foránea de la persona. Entonces, mire que aquí ya está la de la persona. Una, ya la identificamos. 2, que es la del término. Y acá está el de la compañía, que son 3. Entonces, mire cómo se identifican. Por lo regular, algunas personas la colocan al principio, después de la llave primaria. En lo particular, a mí no me gusta trabajar de esa forma. Entonces, para gusto los colores. Y si ustedes se dan cuenta, yo siempre voy a colocar todas mis llaves foráneas a lo último. ¿Sí? Yo primero coloco todo lo que pertenece a la tabla y luego lo que es externo. ¿Por qué digo que es externo? Porque no pertenece a la tabla. Es la relación con la otra tabla. Muchachos, dedito arriba si me hice entender. Listo. Entonces volvemos acá. Entonces mire que acá él le habla de como tal digamos, de toda la información. Aquí ya nos está colocando código, bueno, en este caso, al código en bases de datos se les llama script. ¿Listo? Cuando ustedes me oigan hablar a mí de script, estamos hablando de código de base de datos. ¿Listo? Entonces acá simplemente les explico rapidito esto. Cuando ustedes coloquen create database, create table, están creando la tabla. En este caso, él está diciendo sí, no existe. ¿Sí? Esto, por lo regular, algunos no lo colocan, otros sí. Depende pues ya de, digamos, de si la base de datos si van a crear una tabla en una base de datos que ya está creada, puedes colocar eso. Si no, pues lo pueden omitir sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, este es el nombre como tal. Tengo mi base de datos y aquí tengo mi tabla. ¿Listo? Y estos son los campos. Entonces, el ID de la persona, si ven que acá él coloca ID y coloca, digamos, el nombre de la tabla. Entonces, para que no sea tan largo, ¿se acuerdan que yo les dije que yo lo acorto? Puedo utilizar las 4 primeras, las 5 primeras, las 6 primeras. Eso depende ya de mí. ¿Listo? Todos estos que ustedes ven aquí son campos. ¿Listo? Esta es la llave primaria. Eso es una restricción. Las restricciones pues simplemente son. Acá me dice que este va a ser único. Y bueno, esto ya es SQL. Ya se los explico. Acá pues está creando como tal una base de datos, una tabla más grande con más referencias. ¿Listo? Y aquí eso es una lectura que ustedes se deben de dar bien detallada. ¿Listo? Yo les voy a explicar lo más cómo se hacen las cosas. Luego les hablan de administración de base de datos. ¿Listo? Esto pues ya, estos workbench,
¿Listo? Aquí les dicen cómo crear una base de datos, cómo deben de crear la información. Y aquí terminaría como tal este objeto, que es el modelo entidad-relación. ¿Listo? Luego, les van a hablar de las bases de datos no SQL. Las bases de datos no SQL tienen, o sea, no llevan la estructura que les acabo de explicar. ¿Listo? Por ejemplo, las bases de datos SQL no tienen este tipo de relaciones. ¿Listo? Entonces, por lo regular, en lo particular, a mí no me gusta. Yo soy de bases de datos relacionales. ¿Listo? Este tipo de bases de datos, pues realmente se crean como por, ¿cómo les explico? Para retornar información rápida. ¿Listo? Realmente las consultas de ellas son demasiado, o sea, son muy rápidas. Pero en cuanto a escritura se quedan mucho. Entonces, ahí sí, como les digo, para gusto los colores. Cada quien pues mira cómo trabaja. En lo particular a mí no me gusta. Acá ustedes también tienen que hacer una actividad. Esta actividad él les va a hablar de JSON. JSON es un formato. Entonces, mire que acá está la tabla 1. Está como tal, esto es una prueba ya de escritorio. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con prueba de escritorio? ID, entonces sería en este caso como cédula y de una vez colocan la cédula. Nombre, entonces acá está el nombre de la persona y de una vez colocan el nombre de la persona. Cuando nosotros hacemos prueba de escritorio, así es que la hacemos, empezamos a meterle datos para saber dónde está fallando. ¿Listo? Acá pues habla como tal de algunas tablas como tal. Esto es un formato XML, es lo más parecido a HTML. ¿Listo? Esto es un formato JSON. Acá, mire, les van a hablar de números, booleanos, objetos. Esto es JSON. Ustedes tienen que hacer una actividad con un objeto JSON. Así es que se crea un objeto JSON. Un objeto JSON tiene una llave que abre y una llave que cierra. ¿Listo? Entonces, un objeto JSON tiene una llave que abre, una llave que cierra. Luego, tiene un atributo, dos puntos y la información de ese atributo. ¿Sí? Igual, apellido y dos puntos y el apellido. Fecha de nacimiento, dos puntos. Estos son los objetos JSON. Esto es como tal un arreglo, pero cuando ustedes lean realmente cómo se hace, es muy sencillo realizar un objeto JSON. ¿Listo? Acá están colocando el ejemplo realmente haciendo lo mismo, pero este en JSON y este en XML. ¿Listo? Funcionalidad, prefiero el JSON. El JSON es mucho más asequible que como tal el XML. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Esto yo puedo llamar un objeto JSON buscándolo por este atributo, por los valores, por el ID. Y yo puedo crear un objeto JSON dentro de otro objeto JSON. ¿Listo? Entonces, pero bueno, no los voy a confundir con eso todavía. Estos que ustedes ven acá son, digamos, los gestores de bases de datos no relacionales, como MongoDB. Los más comunes que más conozco son MongoDB y Cassandra. ¿Listo? Los demás, pues, no los alcanzo a trabajar. ¿Listo? Los conozco, pero nunca los he trabajado. Acá les van a hablar de Mongo. ¿Listo? Entonces, igual de objetos JSON, MongoDB trabaja más o menos con objetos JSON. Ustedes van a tener que instalar Mongo y van a tener que crear un objeto JSON porque yo sé que hay una evidencia que lo exige. Listo, aquí está cómo se descarga, cuál es la instalación. Entonces, ustedes van a seguir el paso a paso de cómo se hace, cómo se hacen las pruebas, cómo se seleccionan los datos. ¿Listo? Aquí realmente todo está bien explicadito, muchachos. Si ustedes pues lo leen y no comprenden, en la próxima formación también me pueden preguntar a mí. Acá les explican cómo manipular un objeto JSON, ¿sí? O sea, como tal, cómo manipular la base de datos MongoDB. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tiene la misma, tiene como tal este tipo de estructura.
Como les digo, este para mí es un poquito más complejo, entonces no es que me guste mucho, pero ustedes deben de hacer el ejercicio. Listo, es muy sencillo, no es nada del otro mundo. ¿Vale, muchachos? Bueno, luego vamos a hablar de la implementación y manipulación de bases de datos relacionales. ¿Sí? Volvemos al tema de MySQL. Acá aparece MSQL. ¿Listo? Acá vamos a ver el contenido. Está la introducción, cómo se trabaja MySQL. ¿Sí? Todo esto es lo que ustedes tienen que mirar en los objetos. Acá les va a decir cómo entrar, cuál es la contraseña. Entonces, yo les voy a explicar lo más sencillo que puedo. Entonces, ya empezamos a leer como tal los DDL y los DML. ¿Sí? Los DDL crean objetos. Los DML están dedicados a los registros. Ya les explico como tal eso. Estos son sentencias como tal. ¿Listo? Entonces, para crear o eliminar una base de datos, lo hacemos con los DDL. Son los comandos que me permiten hacer eso. ¿Dónde tienen ustedes que hacer eso? En MySQL. ¿Listo? Entonces, yo les había dicho que yo utilizo mucho esta herramienta que se llama SAM. Es bastante fácil como tal de instalar. Entonces, en este caso, voy a encender Apache y voy a encender MySQL. ¿Cómo sé que los dos quedaron bien? Porque acá está en verde. ¿Listo? Cuando eso está en verde, ya yo puedo trabajar. Ustedes tienen que irse más familiarizando con esta herramienta porque esto que hace, convertir su equipo en un servidor. Cuando ustedes lleguen a PHP, van a tener que utilizar esta herramienta sí o sí. Entonces, pueden ir adelantando. Le voy a dar clic aquí a Admin. ¿Qué hace Admin? Me carga MySQL. Entonces, espero un momentico mientras esto carga. Muchachos, preguntas hasta este momento. ¿Todo ha sido claro? Listo. Entonces, acá vamos a encontrar como tal otra herramienta, como les dije, se llama MySQL. Acá van a encontrar todas las bases de datos. ¿Sí? Aquí tengo varias bases de datos. Aquí nos va a listar las bases de datos, pero nosotros vamos a trabajar con SQL. Aquí en esta partecita es donde nos vamos a ir por ahora. ¿Listo? Entonces, yo le voy a dar clic ahí en SQL y voy a empezar a probar los códigos que ya me dice. ¿Listo? Como tal. Entonces, volvemos. Él me dice que para crear una base de datos utiliza la sentencia create database. ¿Sí? ¿Y qué voy a crear? Una base de datos que se llama pruebas. Entonces, si yo soy juicioso, yo escribo. Regálenme un segundito. Y pues yo voy a decir create listo, database. ¿Cómo se va a llamar la base de datos? Pruebas. Vamos a ponerle a esto pruebas. No sé. Pruebas. ¿Qué día es hoy? Vamos a decirle 2024 0530. Así la voy a llamar. Punto y coma. Si ustedes no van a colocar otra sentencia, no necesitarían colocar punto y coma. Si van a colocar otra sentencia, tienen que colocar punto y coma. El punto y coma le dice al gestor que viene, o sea, que ese es el fin como tal. ¿Listo? Si ustedes no la colocan, él por defecto la va a tomar, porque en la parte de abajo, mire que él dice delimitador y tiene punto y coma. ¿Listo? Entonces, si yo le digo continuar o le doy enter, él me dice que en este momento ya ha creado una base de datos. ¿Sí? Me dice que creó la base de datos de prueba. ¿Sí? Si yo actualizo,
Por acá debería estar mi base de datos, que no la veo. No, de pronto no me recibió los números. Vamos a verlo otra vez. Create, database, pruebas, 01. Dejarlo más cortito. ¿Listo? Y me dice que ya me creó la base de datos. ¿Listo? Y si busco, aquí está mi base de datos. El otro no me recibió los otros números, pero ahí está. Prueba 01, prueba 01. ¿Listo? Así se llama mi base de datos, que ya está. Cuando ustedes están en otro gestor, aparece el use. ¿Listo? Y ustedes colocan use y el nombre de la base de datos. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues no voy a utilizar el use, simplemente yo le puedo decir, le doy clic sobre la base de datos y él ingresa a la base de datos. Hay una sentencia que se llama show table y nos muestra todas las tablas que tiene esa base de datos. ¿Listo? También está el show database, que es el, digamos, el que utilizamos para ver todas nuestras bases de datos. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo le doy clic y él me muestra las tablas de la base de datos y mire que no tengo, pues, obviamente, información. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo no he creado ninguna tabla. ¿Listo? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, acá él empieza como tal a mostrarme código, qué es lo que ustedes deben de hacer. Acá les muestra cómo crear una, digamos, una tabla, que en este caso se llama Ciudad 2, el nombre como tal del campo y el tipo de dato. Lo que antes era string, ahorita es varchar. ¿Listo? Entonces, para lo que no, si no lo encuentran o no lo tienen claro, ustedes le dicen tipos de datos de MySQL. Listo. Y aquí está. El type in nos dice que nos permite números desde menos 128 hasta 127. El smile int nos permite un número más grande. Sí, realmente lo que tenemos son tipos de datos para trabajar. ¿Listo? Entonces acá está el entero que les decía. Entonces cuando ustedes utilizan un entero, mire que el número es largo. Luego tenemos el bellín, tenemos el decimal, tenemos el flotante, el double. El decimal y el double son muy parecidos. Y esto pues son los más utilizados. Si yo le doy clic acá, realmente ustedes van a encontrar información. Y cadena viene siendo lo mismo que lo que estábamos viendo acá, que es un bar chart. ¿Listo? Existen dos tipos de datos, el char y el bar char. Diferencia entre el uno y el otro. Se los voy a mostrar en Excel. Me gusta mostrarles las cosas así. Entonces, cuando ustedes vean este número, es el número de caracteres que él va a permitir. ¿Listo? Entonces, si venimos acá, si yo le digo que voy a reservar 20 caracteres en un varchar y voy a hacer reservar 20 caracteres en un char, ¿sí? Mi nombre tiene 9 caracteres. Mientras que en un varchar, él realmente me reserva los 9 caracteres. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a esto con listo, contar. Perdón. Estaba en otro cuento. Largo. Y él me dice que son 9 caracteres. Realmente, ¿qué hace nuestro char? Él va a hacer lo siguiente. Va a reservar los 20 espacios. ¿Listo? 2, 3. Entonces, ¿qué genera eso?
que mi base de datos pese mucho. ¿Listo? ¿A qué me refiero con peso? Todo tiene como tal peso. Por ejemplo, si yo guardo este archivo absolutamente vacío, que no tenga nada, examinar, lo voy a guardar en descargas y lo voy a llamar pruebas. Toma el escrito, pero no importa. ¿Listo? Entonces, si yo voy a, como tal, a mi descarga, busco pruebas y busco el tamaño que tiene ahorita, mire que el tamaño que me dice que tiene son 9 KB. ¿Sí? Realmente, pues él me dice que no tiene, digamos, un tamaño, pues, muy grande. Vamos a actualizar a ver si es cierto. Listo, sigue con 9 KB. Entonces, por ejemplo, si yo le digo esto secuencia, dice que filas quiero 250, columnas quiero 0, quiero que él inicie en 1 y quiero que el paso a paso sea de 1. No me lo tomo. No lo quiso tomar. Bueno. Dos segunditos. Si guardamos esto, actualizamos, mire que ya pasó a 14 KB. Entonces, todo eso es peso. Y si ustedes lo que hacen es reservar en memoria tamaño y no lo van a utilizar, están desperdiciando recursos. Entonces, yo no recomiendo mucho el varchar, digo, el char, pero muchas personas lo utilizan. Entonces, para gusto los colores. Yo no lo recomiendo mucho, pero de vez en cuando eso uno lo utiliza. Cuando le dice a uno default, entonces, por ejemplo, género, así como digamos, por salir del paso. Entonces, cuando nosotros hablamos de género, hablamos de femenino y masculino, por ahora. No quiero nada, que hablen de nada más. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar por defecto que sea masculino. Entonces, si no me entregan el género, por defecto va a ir masculino. ¿Cómo lo coloco? Default y por último, lo que quiero que aparezca. ¿Listo? Entonces, todo eso acá se los explican, cómo se utiliza, ¿vale? Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Voy a hacer este star UML que está aquí, lo voy a llevar acá. ¿Listo? Yo utilizo mucho esta herramienta que ustedes pues algún día tienen que empezar a utilizar y va a ser un editor de código. ¿Listo? En este caso voy a utilizar Sublime. En la parte de abajo están todos los programas que él permite. Por acá, si no estoy mal, está SQL. Cuando yo le doy SQL, mire que ya él me cambia como tal toda la información. Eso que ustedes ven acá realmente es información mía. ¿Sí? Todo esto pues es mío. Entonces, ya yo tengo, digamos, como una plantilla. Entonces, si yo tomo esto que está aquí, lo copio y lo pego acá, ¿qué está haciendo? Bueno, en este caso él me dice que no me recibe serial. Esto serial es para SQL Server. Entonces él me dice que recibe entero. Integer. Se pegó la... Listo. Aquí me recibe entero. ¿Listo? Ahora, acá puedo colocar el nombre de la base de datos. Perdón, el nombre de la tabla. En este caso, pues, acuérdense que era categorías. Vamos a colocarlo en categorías. ¿Listo? Ya tengo el nombre de la tabla. Luego, tengo como tal el ID.
Vamos a quitar esto que está en la parte de atrás. ¿Listo? Coma me sirve para separar como tal los campos. ¿Listo? Entonces yo tengo el ID, tengo el nombre de la categoría. Acuérdense que era nom, categoría. Esto pues no, cuando ustedes coloquen único, quiere decir que solamente va a permitir una sola vez eso. ¿Sí? Entonces eso es como, digamos, la misma restricción del primary key, pero sin convertirse en mi llave primaria. Entonces nosotros habíamos dicho que esto iba a ser un varchar, en este caso, de 255. 255 es la cantidad de caracteres que él me va a recibir. ¿Se acuerdan que mi nombre era Inocencio y solamente tenía 9 caracteres? Si yo le pongo a esto 8 caracteres, él me recibe el nombre, pero no coloca la última letra, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con este tipo, con el tamaño que ustedes le vayan a dar. Depende mucho de lo que ustedes están haciendo. Listo. Después del nombre de la categoría, vamos a hablar de la descripción de la categoría. ¿Listo? Y la descripción, pues le puedo decir que sea un tipo text. El tipo text nos recibe muchos más caracteres que la categoría como tal. Como este es mi antepenúltimo campo, ¿listo? Los demás no lo necesito y ya tendría parte de lo que tengo. Esto que está acá es como se va a llamar la restricción. ¿Qué restricción va a ser en este caso? Mi restricción de llave primaria. ¿Sí? Entonces yo esto lo voy a llamar. Listo. Así se va a llamar. Eso simplemente es mi nombre. ¿Sí? Pero yo lo quiero que se llame categoría PK, primary key. ¿Listo? Y si yo le digo a esto continuar, ¿sí? Entonces, les muestro la estructura otra vez rapidito, de manera rápida, que fue lo que se hizo. El create table me va a crear la tabla. Categorías es el nombre de la tabla. Luego vienen los campos como tal. Entonces, en este caso va a ser ID y el tipo de dato, nombre y el tipo de dato, la descripción y el tipo de dato. Si yo le digo a esto continuar, me acaba de crear la tabla. Y si ustedes miran acá, aquí ya yo tengo la tabla. Dentro de mi base de datos que se llama pruebas, hay una tabla que se llama categorías. Lo mismo para producto. Entonces, yo puedo copiar esto y pues realmente, como les digo, ya es mi estructura que yo tengo para trabajar. Entonces acá le voy a llamar a la tabla, le voy a decir que esto sea productos. Se va a llamar ID también, pero acuérdense que seriales para SQL Server, entonces lo voy a llamar entero. Vamos al final. El código no lo necesito. En este caso sí necesito el nombre, pero lo voy a decir que es nombre producto. ¿Listo? Varchar está bien. En este caso le puedo decir non null, que no me reciba valores nulos. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí la persona está obligada a colocar un nombre, si no le va a generar un error. ¿Listo? Por eso a veces hay campos como los nombres que sí necesita que sea non null. ¿Listo? Entonces en este caso lo voy a llamar descripción de categoría. ¿Sí? Lo voy a dejar texto, voy a borrar todo esto que está por acá, no me sirve. Y voy a quitar todo esto. Acá voy a necesitar que diga que esto va a ser categoría en minúscula, punto y coma, ID, y le voy a decir que sea integer. Listo. Y coma, para que me quite como tal esa partecita. Entonces, si yo ejecuto esto, ya tendría mis dos tablas. Yo puedo hacer la relación de una vez, pero no quiero hacer la relación de una vez
para que ustedes vean cómo lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir otra pestaña para que me muestre lo mismo. Si yo le doy acá donde dice más y le voy a donde dice diseñador, mire que él tiene mis dos tablas como tal, pero no existe ningún tipo de relación. ¿Listo? Pero mire que acá el ID de la categoría ya está. Entonces yo puedo hacer esa relación. Entonces, buscando dentro de mis cosas que tengo por acá, esto es para crear llaves foráneas, para actualizar, para eliminar, para cambiar el nombre de la tabla. Realmente tengo N cantidad de restricciones. ¿Listo? Y por acá está el de esta. ¿Listo? Este es el que como tal me va a crear la relación. ¿Listo? Entonces, voy a copiar esta partecita y ya se las explico. Vamos acá, volvemos a SQL y pegamos. Entonces, él dice que en este caso vamos a alterar digamos, la que tiene la llave foreign key, o sea, la que tiene como tal la llave foránea, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿quién tiene la llave foránea? Nosotros habíamos hablado que la tiene productos, ¿listo? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué tabla vamos a afectar? La tabla de productos. ¿En qué? En la llave foránea. ¿Cómo se llama la llave foránea? Simplemente se llama categorías ID. ¿Dónde se va a hacer la referencia? En la tabla de categorías, en categoría ID. ¿Sí? Y ahí tendríamos como tal la información. Ejecutamos. Aquí dice pues que no hubo ningún tipo de error. Si vamos acá y actualizamos, aquí nos aparece nuestra relación. ¿Listo? ¿Sí ven lo fácil que es crear la relación? Entonces, acá nos dice que podemos mirar el código SQL otra vez. Ahí está nuestra información. Importante hacer esto de esta manera. Si yo borro una categoría, me va a borrar todos los productos que hay. ¿Sí? Va a borrar en cascada. ¿Sí? Entonces eso es importante. Entonces vamos a insertar información. Yo tengo que tener por acá información de categorías y productos. Bueno, este es el de países, departamentos, pruebas. Acá tengo como tal mi información. ¿Listo? Entonces aquí aparece lo que es el insert. ¿Sí? Estos son mis productos, pero necesito tener una categoría para poder insertar productos. ¿Sí? Si vemos esto de manera, lo vemos visual, por ejemplo, si yo quiero insertar un producto, acá voy a hacer una inserción, digamos, visual. ¿Listo? En el ID de categoría, él me tendría que mostrar acá todas las categorías que tiene. Como no tenemos una categoría, vamos a insertar una categoría manual. ¿Listo? Vamos como para hacer una prueba. Entonces, voy a decirle que el ID es 1, lo voy a llamar pruebas, cate, y listo. Y le digo continuar. Ya tengo en mi tabla de categorías una categoría que se llama pruebas. ¿Listo? Mire que acá no coloqué información en descripción porque quedó como nulo. Cuando es nulo, él me recibe información. O sea, no necesitaría pasar información. Cuando yo coloco no null, si no coloco información ahí, me va a generar un error. Pero en este caso no habría problema. Si yo quisiera ingresar un producto, listo. Quiero ingresar un producto,
Mire que acá ya me aparece la categoría a la cual yo tengo que amarrar ese producto. Si tengo 3 categorías, las 3 categorías me van a aparecer. Por eso, ¿se acuerdan que yo les decía que no podemos insertar, digamos, primero producto, porque producto va a pedir una categoría? Entonces vamos a colocar otra categoría que se llame lácteos. ¿Sí? Vamos a decirle que esto va a ser 2. Entonces, vamos a ponerle que es derivado de la leche. Listo. Y le doy continuar. Ya tengo 2 categorías. Entonces, cuando yo vengo a producto y quiero insertar algo, todo esto lo vamos a hacer con código. Listo, muchachos, en este momento pues es una prueba rápida. El nombre del producto voy a decirle que va a ser queso. La descripción, pues no le puedo colocar nada si quiero. Y acá le voy a decir que va a ser lácteos, a la categoría que va a pertenecer. Aparte de eso, yo voy a crear otro producto que se va a llamar Pru. A este le voy a decir que va a pertenecer a la categoría de Pru. Le digo continuar. Ya tengo 2 productos, pero mire que acá en la categoría él me está mostrando a qué categoría pertenece. Con este código ya yo puedo traer información de esa categoría. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo hago una consulta, quiero seleccionar todo el producto donde... Acá, quiero seleccionar de mi tabla producto, ¿sí? Quiero seleccionar el nombre del producto. Por eso les digo, todo esto se va a hacer con código, pero ahorita solamente es por ejemplo. Entonces quiero seleccionar el nombre del producto y quiero seleccionar el nombre de la categoría. ¿Cómo puedo seleccionar el nombre de la categoría? Haciendo como tal un join. ¿Sí? Pero bueno, es que no los quiero enredar como tal, digamos, con ese tema. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a seleccionar un producto donde el ID de la categoría sea igual a 1. Si le digo a esto continuar, mire que él solamente me debería estar trayendo Pru. ¿Por qué me trae Pru? Porque la categoría 2 pertenece a... El ID de la categoría es igual a 2. Vamos a revisar qué pasó. Porque hubo un error acá. ¿Sí? El ID de la categoría es igual a 2. Y en el ID de producto, el ID de la categoría debería traer queso. ¿Listo? Pero si yo quiero ver todos los productos, simplemente hago una consulta y le digo continuar. Y aquí tengo producto y tengo queso. Entonces, como les digo, esas son consultas que nosotros, pues, llegado su tiempo, se las voy a explicar todas. Aquí yo tengo ya mis consultas preparadas para simplemente, pues, es ejecutarlas para que ustedes puedan ver como tal esa información. ¿Listo? Entonces, eso ustedes tienen que realizarlo. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Porque vamos a tener un festivo. Quiero que ustedes adelanten todo lo que más puedan. ¿Listo? Ahora, si nosotros volvemos, estos son todo lo que les acabo de explicar, cómo se crea una tabla, cómo se crea una tabla de persona, ¿sí? Aquí pues ustedes, todo lo que esté de este lado, ¿sí? Ustedes lo pueden omitir, ¿sí? Todo esto que está de este lado lo pueden omitir, ¿sí? Que les quede pues limpio como tal la información que ustedes necesitan, ¿vale? Entonces, acá les dice la restricción, digamos, cómo se borra, cómo se actualiza, ¿listo? Acá les habla de las restricciones, de cascada, de valores nulos, ¿sí? Valores por defecto. Entonces, toda esa información ustedes la van a encontrar aquí.
luego cómo se manipula el DML, pues todo eso va a estar acá. Bueno, estas arquitecturas móviles, esto no va, no se los voy a explicar ahorita, eso ustedes lo van a necesitar. ¿Listo? Entonces, con todo lo que les acabo de explicar, ustedes necesitan ir a Sayuna, ¿sí? Allá como tal, ustedes con Sayuna y con la guía, ustedes empiezan a realizar sus actividades. Por ejemplo, vamos a ir a esta ficha en particular. ¿Listo? Entonces, bueno, hubo un error acá, 2 segunditos, organizamos esto. Si alguien necesita algún tipo de refuerzo, tengo varios libros que les puedo compartir sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a empezar a organizar todo ese tema. Vayan pensando con quién van a trabajar en grupo. ¿Listo? Les recomiendo el grupo porque lo van a necesitar. Entonces, acá está como tal la información. Ya voy a abrir la guía porque también la vamos a necesitar. Listo. Aquí está mi guía de aprendizaje. Y aquí está. Ya esto lo podemos cerrar. Ya no necesitamos bases de datos. Ya estamos en Sayuna. Y aquí está, pues, aquí vamos nosotros, en la fase de ejecución. Entonces, la actividad, el GA6, ¿sí? Que es la guía de aprendizaje número 6, esto como tal es el código del técnico, ¿sí? Porque están las transversales, están los técnicos, y este es el A1. Entonces, ustedes con esto, ustedes van buscando qué realmente es lo que ustedes necesitan en la guía. Listo. Entonces, si ustedes miran la guía, aquí está lo técnico, ¿sí? Entonces acá en lo técnico ustedes van a desarrollar soluciones de software de acuerdo con el diseño y las metodologías de desarrollo. Acá están las transversales. Ustedes ya tienen que empezar a ver transversales. ¿Listo? Creo que ya habían venido viendo con anterioridad, pero bueno, aquí les explico más cosas. Acá están los resultados de aprendizaje que van a alcanzar. Y en la parte inferior, ¿sí? Están las actividades. Los de los técnicos siempre van a estar en la tercera. ¿Listo? De ahí hacia abajo comienza todo lo que ustedes tienen que crear. Entonces, en el tercero dice formulación de actividades de aprendizaje. En este apartado se describirán las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias, ¿sí?, que ustedes van a necesitar. Entonces, por ejemplo, en esta, aquí tienen una pequeña explicación. Entonces, desarrollar soluciones de software de acuerdo con el diseño de las metodologías de desarrollo. Aquí les hablan un poco de las metodologías, pero ¿dónde empiezan como tal las actividades? Aquí. Esta que está aquí es la misma que está acá en Sayuna, ¿sí? Es esta que está aquí. Entonces, si nosotros abrimos esta actividad como tal, ya hay 5 personas que han enviado que todavía no he calificado, pero aquí es donde ustedes tienen que subir esa información. ¿Y qué tienen que subir ustedes? Van a crear un modelo de base de datos con los requerimientos del cliente. ¿Listo? Ustedes tienen que entregar acá. Esto es lo que ustedes tienen que leer para poder realizar esa actividad. ¿Qué fue lo que les mostré? Modelo entidad-relación y bases de datos no relacional. Que eso ustedes lo van a encontrar aquí mismo en Sayuna, en la partecita de arriba, ¿sí? Donde dice material de formación. Aquí está modelo relacional y bases de datos no SQL. ¿Listo? Aquí les dice qué es lo que tienen que leer. Y esta es la evidencia que ustedes deben de entregar. Se describen las acciones, las evidencias y todo lo que tienen que hacer. Aquí tienen que colocar como tal el modelo relacional. Aquí pido un modelo relacional con la cardinalidad y la normalización. Ya ustedes saben hacer un modelo relacional. ¿Cuál es el modelo relacional? Este que está acá. Para los que están confundidos y todavía no saben qué es un modelo relacional, simplemente buscan en internet modelo relacional
y les va a mostrar n cantidades de modelos relacionales. Bien, así tienen ustedes que entregar su modelo relacional. No tan complejo, pero sí para su proyecto, como lo necesite. ¿Listo? Eso es lo que deben de entregar ahí. ¿Vale? Luego, aquí les dice que deben de entregar un documento del modelo relacional en PDF. Le dice dónde tienen que subirlo. Y acá, esto es importante para tener en cuenta en el modelo. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Yo soy muy estricto con eso. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, un objetivo, el análisis del modelo de desarrollo según las características del software, el modelo relacional que les acabo de mostrar. ¿Listo? Muchachos, si aquí dice documento, es documento. Si dice video, es video. ¿Listo? Hay unas que les va a pedir video. Deben de subir el video. Acá les va a pedir el modelo entidad-relación. ¿Listo? ¿Cuál es el modelo entidad-relación? El que nosotros ya vimos. Esto es un modelo entidad-relación. Ahí ustedes suben el modelo entidad-relación, creando un documento con las características que ahí pide. ¿Qué características? Estos elementos para tener en cuenta en el documento. Se debe realizar un modelo relacional, ¿sí?, utilizando las herramientas vistas en el componente creado en el modelo relacional. Ya ustedes saben cómo crear un modelo entidad-relación. ¿Listo? Debe tener cardinalidad. Ya ustedes saben cuál es la cardinalidad. Uno a muchos, muchos a muchos, uno a uno. ¿Listo? Ustedes ya saben cómo es eso. ¿Vale? Acá pues es simplemente la evidencia. Un PDF es lo que tienen que entregar. Acá deben de crear objetos de una base de datos. ¿Sí? Acá ustedes con este archivo es que van a crear eso. Entonces él va a pedir como tal un objeto JSON. ¿Se acuerdan que yo les dije cómo se creaba un JSON? Acá les dice que deben de realizar unas sentencias para crear un objeto JSON. ¿Sí? ¿Qué quiere como tal? Un carro que tenga placa, número de serie, modelo, marca, kilómetros y tipo. Ahí les explican cómo se hace eso. Es bastante sencillo. ¿Listo? Acá nos dice que debemos de elaborar una base de datos en el siguiente. Este es el A1 evidencia 4. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Deben de crear una base de datos no SQL. Deben de crear como tal una colección que se llame parque. Insertar 5 registros, ¿sí?, en la estructura ya creada. Entonces, realmente, como les dije, solamente es primero leer qué es lo que se necesita entregar y luego ustedes van y van haciendo y van guardando. Entonces, por ejemplo, en esta que digamos que toca entregar script, ustedes me van a entregar un script. Entonces, por ejemplo, si toca crear algo, ustedes colocan el código y le toman un pantallazo. Con el pantallazo es suficiente para mí y con eso yo sé qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, acá simplemente estamos haciendo una selección de, como tal, de todos los atributos de la tabla producto. ¿Listo? Entonces, realmente es eso y con eso ya yo sé qué es lo que ustedes están tratando de hacer ahí. ¿Listo? Pero lo mismo, ustedes tienen que tener en cuenta esto, los lineamientos. Y acá dice que es crear las sentencias. Entonces, ¿qué es sentencias? Esto, los scripts. Estos son sentencias. ¿Listo? Que les permitan hacer eso. Ahí se los explican lentamente. Luego, en esta que está acá, en el A2, van a manipular datos de sistemas de administrador de bases de datos. Un sistema gestor de bases de datos. Ya ustedes van a ver lo que es el DDL y el DML. Ya se lo vimos. Lo acabamos de ver creando como tal creamos una base de datos, creamos una tabla y les enseñé cómo se hacen las relaciones entre tablas. Igual, el documento se les explica paso a paso. ¿Qué tienen que leer? Esta parte que dice acá, implementación de manipulación de bases de datos relacional. Si ustedes no leen eso, no van a poder realizar esa partecita. ¿Sí? Mira, aquí está lo que es la implementación y manipulación. Este es el que les va a servir para eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, ahí está todo. Ustedes simplemente tienen que empezar a leer toda la documentación.
Aquí les dice cómo crear una tabla que se llame libreta. Acá están como tal los campos, ¿sí? También les dice cómo deben de insertar. Perdón, me fui muy lejos. Listo. Entonces, acá ustedes van a tener toda la información, elementos para tener en cuenta en el documento. Esto es importante, siempre tienen que tener esto presente. Dice que una portada, una introducción, unas sentencias con puntos y el taller SQL. ¿Listo? Acá les dice todo lo que tienen que entregar, eso es como tal un PDF. ¿Listo? Entonces suban un PDF, es mucho más liviano que cualquier otro archivo. En el A2 nos dice que vamos a crear la estructura de una base de datos y aplicar restricciones. Van a hacerlo en MySQL o en Workbench o en el que yo les dije, eso sí ya es decisión de ustedes. Acá tienen que entregar un zip. Si es zip, entreguen un zip. ¿Por qué? Porque él va a pedir varias cosas. Está pidiendo sentencias, se debe realizar el diseño y la creación de una base de datos. Entonces ya ustedes ya tienen que empezar a generar como tal este tipo de archivos que yo tengo. ¿Bien? Ahí está. Esa sentencia crea como tal una tabla. ¿Listo? ¿Qué más es? Como tal, para ya ir cerrando, que ya no nos dimos un poquito de larga, porque necesitamos terminar esto de base de datos sí o sí, porque ya tenemos que ir cerrando. ¿Listo, muchachos? Entonces acá le dice todo lo que hay que entregar. Luego tenemos como tal un script de la base de datos del proyecto. Ya van a tener que tener el script de la base de datos del proyecto de ustedes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un script? Es como tal una base de datos que uno exporta. Entonces, por ejemplo, les explico rapidito. Acá tengo una base de datos. Esta base de datos, vamos a mirar cuál. Esta. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir acá exportar. Y le voy a decir que voy a exportar. Él me acaba de crear este script. Le doy doble clic y mire que él ya, esto me permite, digamos, tener la información de esa base de datos. Por ejemplo, si yo quiero llevar esta información a otro lado, pues tranquilamente lo puedo hacer y creo mi tabla, creo mis campos y él inserta mi información. Eso es un script de base de datos. ¿Listo? Es exportar toda la base de datos para que ustedes tengan esa información presente o guardada en cualquier lado. Datos planos pesan menos que tenerlos en un gestor como tal. ¿Listo? Y esa es la base de datos de su proyecto. Yo la vez pasada les dije que ya tenían que empezar a trabajar en su proyecto como tal. ¿Listo? ¿Qué más es? Crear interfaz gráfica. Bueno, ya esto es otra cosa. Ya esto es... Ya no. ¿Listo? Entonces, las evidencias como tal van a ser hasta la actividad de aprendizaje A2, evidencia 3. ¿Listo? De ahí hacia arriba, todo. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe, pues yo digo que cuando uno lea el material de apoyo ahí van a salir las duditas y pues como se dijo que estaba ahí como Le van a hacer... dispuesto para aclararlas. Sí, claro. O sea, ustedes, todas las dudas pregunten que yo con mucho gusto les colaboro en todo lo que más pueda. ¿Listo, muchachos? No siendo Entonces, más. profe, lo de esta semana es bueno, el mapa relación, el modelo relacional, pero pues ir leyendo lo de las bases de datos ya, o también pues ir adelantando lo que No, se pueda, ¿sí? es todo. O sea, la idea es que Todo usted hasta en el GA 6, o sea, sí, en la guía de aprendizaje 6, en la actividad de aprendizaje 2, en la evidencia 2, hasta ahí. ¿Sí es claro? Profe, sí, señor, ¿y cuándo tendríamos nuevamente clase? La idea van a ser todos los jueves.
Listo, bueno. Todos los jueves, entonces les muestro aquí rapidito. Entonces, acá en mi guía de aprendizaje, ustedes tienen que llegar hasta GAS6, hasta aquí. Estas dos primeras tienen que hacer. ¿Sí me hago entender? Pero dentro, ella pues tienen varias evidencias para entregar. Entonces, tendrían que hacer estas, pues ya me imagino que ya las tienen, ¿sí? Que eran como 3. Y a eso le sumamos otras 3. Para la próxima formación tendrían que tener 7 evidencias ya. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, gracias. Bueno, no siendo más, les deseo un feliz fin de semana y que lo aprovechen. Igual.